Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se alegró de olvidar la primera derrota liguera de su equipo desde diciembre, ya que los recién coronados campeones de la liga perdieron 3-2 en casa ante el Villarreal el domingo. El internacional canadiense Tejan Buchanan marcó el gol de la victoria en el minuto 80. Cuando el Villarreal remontó un 2-1 en contra y puso fin a la racha de 17 partidos, invicto del bajo, clasificándose para la Liga de Campeones de la próxima temporada. La última vez que el Barcelona perdió en la liga antes del domingo fue una derrota por 2-1 ante el Atlético de Madrid el 21 de diciembre. El partido se produjo solo 3 días después de que el Barça se asegurara el título con una victoria ante sus rivales de la ciudad, el Español, el Juventus, a la que siguió un recorrido en autobús descapotable el viernes, al que asistieron más de 600,000 personas. Estoy bien con ello, dijo Flick en una conferencia de prensa cuando se le preguntó si podía aceptar la derrota, dado que los jugadores habían estado de fiesta durante 2 días en la preparación. Hoy es el momento para celebrar. El equipo, los jugadores, han hecho un trabajo increíble estos últimos 5 meses. Siempre digo que no hay excusas, pero jugamos el jueves. Celebramos el jueves por la noche y también el viernes. Sigo contento con nuestro juego. Tuvimos oportunidades de ganar. Pero hoy, lo más importante es que los jugadores y la afición están orgullosos de lo que han hecho durante esta fantástica temporada. Ellos pares dio al Villarreal una sorprendente ventaja en el cuarto minuto en el Estadio Olímpico. Pero el Barça reaccionó para ir por delante al descanso. El cuarto gol de Lamine Yamal, en sus últimas 6 apariciones igualó el marcador. Otro magnífico zurdazo recortado desde la derecha, con Fermín López adelantándolos en el tiempo añadido de la primera mitad. Santi Comasina restableció la paridad en el minuto 50 con un remate estrecho sobre Marc-André ter Stegen, preparando el escenario para que el suplente Buchanan salara los puntos al final. Después del partido, el Barça recibió el trofeo de la liga mientras los fuegos artificiales llenaban el cielo sobre el estadio para marcar la 28ª vez que se coronaban campeones de España. Los jugadores luego se embarcaron en una vuelta de honor con los 3 trofeos que han levantado esta temporada. También ganaron la Supercopa de España y la Copa del Rey antes de que sus amigos y familiares se unieran a las celebraciones. En el Flick dijo que el mensaje a la afición es que esto es solo el comienzo del camino. Y añadió que es consciente de que se necesitan mejoras la próxima temporada y de la responsabilidad que conlleva ahora que el listón está alto. Vi las caras felices de los aficionados en el desfile, y también a algunos llorando por el éxito y el rendimiento de los jugadores. Dijo, esto es algo grandioso, pero también es una responsabilidad para el próximo año. Acabamos de comenzar nuestro camino. La próxima temporada tenemos que mejorar muchas cosas, pero sé que tenemos potencial para ello. Trabajaremos duro desde el principio de la temporada. Esto es lo que puedo decirles a la afición. Lo mismo que este año. Nunca rendes. Siempre intentamos ganar un partido. Esta es la actitud, la mentalidad. ESPN informó a principios de esta semana que el club ya está pensando en el verano, con un central,
un lateral y otro extremo en la mira cuando se abre el mercado de fichajes. Flick confirmó que sabe dónde quiere mejorar su plantilla la próxima temporada, pero por ahora quiere centros en lo que la actual generación de jugadores le ha aportado en su primera temporada al mando. Por supuesto, dijo al ser preguntados si ya ha decidido qué refuerzos necesita. El director deportivo dijo, yo hablaremos de ello. Ahora es el momento de hablar y, por supuesto, aprovecharemos este momento. Para mí, lo más importante ahora mismo es el equipo. Tenemos jugadores con una fuerza increíble. Lamine, Pedri, Frenkie de Jong. Y también hoy, cuando ves a Paul Kubasi, como juega con 18 años, refinat Esta al máximo nivel. Hay muchos jugadores. Para mí, Íñigo Martínez es un líder increíble. Su mentalidad es increíble, es especial, es muy importante en el vestuario y además tiene buena conexión con los jugadores. El Barça todavía le queda un partido, el de visitante contra el Athletic Club el próximo domingo, antes de un largo parón este verano, al no estar entre los equipos que disputaron el Mundial de Clubes en Estados Unidos. El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, mantuvo la calma tras la derrota de su equipo por 2-1 ante el Villarreal el domingo, insistiendo en que el gigante catalán se encuentra bien a pesar de sufrir su primera derrota en la liga desde diciembre. La derrota en el Estadio de la Cerámica puso fin a la racha de 14 partidos invicto del Barça en liga y mermó su lucha por el título ante el Real Madrid, que ahora lidera la tabla con 5 puntos de ventaja. A pesar del revés, Flick mantuvo la compostura en su rueda de prensa posterior al partido, destacando el progreso ha logrado su equipo en los últimos meses. Estamos decepcionados con el resultado, por supuesto, declaró Flick, pero una derrota no nos define. El equipo ha estado jugando bien y mejorando constantemente. Estos momentos son parte del proceso. Estamos bien. El Barcelona tuvo dificultades para convertir su posición en goles. Hay un contraataque del Villarreal en los últimos minutos, resultó decisivo. Aunque Robert Lewandowski empató en el minuto 67 tras el gol inicial de Gerard Moreno en la primera parte. El suplente Alexander Sørloth anotó en el tiempo añadido para dar al Villarreal los 3 puntos. Flick, quien asumió el cargo de entrenador a principios de año, afirmó estar más centrado en el rendimiento del equipo que en el resultado. Creamos ocasiones y controlamos el ritmo del partido durante largos tramos, explicó. Lo que nos faltó fue agudeza en el último tercio del campo y un poco de suerte. El Villarreal defendió bien y nos castigó cuando fue necesario. Así es el fútbol. La derrota ha generado preocupación entre algunos aficionados y comentaristas, sobre todo teniendo en cuenta la crucial racha de partidos que nos espera, incluyendo los cuartos de final de la Champions League. Pero Flick se apresuró a disipar el pánico, elogiando la mentalidad y la ética de trabajo de sus jugadores. Desde mi llegada, le he pedido al equipo que se mantenga centrado en nuestros principios, que juegue con intensidad y determinación, dijo Flick. Un partido no para eso. En todo caso, nos muestra lo que aún debemos mejorar. El entrenador alemán también abordó la creciente preocupación por las lesiones y la rotación de la plantilla, especialmente debido a la ausencia de varios jugadores clave, como Pedri y Frenkie de Jong.
Por problemas físicos. Por supuesto, es un desafío cuando nos faltan jugadores importantes. Pero tenemos una plantilla sólida y confío en que cada uno de ellos dará un paso al frente. El mensaje de Flick a la afición fue igualmente tranquilo y confiado. Sigan con nosotros. Estamos construyendo algo sólido. Los contratiempos ocurren, pero nuestra dirección es clara. El Barcelona se enfrenta al Granada en casa, donde busca recuperos y reducir la diferencia en la cima. Con el Real Madrid mostrando consistencia y el Atlético de Madrid en racha, la carrera por el título se tensa. I Flick sabe que hay poco margen de error, aun así, para un entrenador. Para quien had experimentado la presión del fútbol de élite, tanto a nivel de clubes como internacional. Una derrota no es motivo de alarma. Aprendimos, avanzamos, concluyó Flick. El equipo está unido. Estamos bien. Por favor suscríbete a mi canal.